Un sacerdote amigo mío, exorcista con más de 20 años de ministerio, me contó algo que nunca olvidé. Me dijo que en todos los casos graves que había atendido, todos, sin excepción, los fenómenos comenzaban exactamente a la misma hora. No a las 2 de la madrugada, no a las 4, siempre a las 3. Y siempre dentro del hogar de familias que alguna vez habían sido profundamente católicas, pero que con el tiempo habían ido dejando ciertas prácticas. Habían ido dejando el agua bendita, el crucifijo, la oración antes de dormir, y sin darse cuenta, habían dejado la puerta espiritual de su casa abierta de par en par. Ese sacerdote me mostró los registros del caso. Estaban documentados por la diócesis. Una familia en el norte de España. 5 meses de perturbaciones. Siempre a las 3 de la madrugada. La madre se despertaba con una opresión en el pecho que no podía explicar. Los hijos escuchaban ruidos. El marido, que era el más incrédulo de todos, empezó a tener pesadillas que lo dejaban paralizado en la cama. El médico no encontró nada. El psicólogo tampoco. Fue cuando acudieron al sacerdote que todo comenzó a tener sentido. Lo que nadie les había explicado, lo que nadie te explicó a ti tampoco, es por qué esa hora en particular. ¿Por qué las 3 de la madrugada? ¿Y qué está pasando espiritualmente en tu casa mientras tú duermes? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Mi nombre es Padre Miguel Sandoval. Soy sacerdote y llevo décadas acompañando a familias y a fieles que quieren mantenerse en la fe, con claridad, con fundamento, sin rodeos. Si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu vida espiritual, te pido que te suscribas ahora, antes de seguir viendo. Y después que termines este video, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te has despertado exactamente a las 3 de la madrugada sin saber por qué? Necesito que me lo cuentes. Vas a entender por qué te lo pido. Porque lo que voy a explicar hoy no es superstición, no es folclore, es doctrina, es experiencia pastoral documentada. Y es algo que la Iglesia lleva siglos enseñando, pero que en los últimos años ha dejado de transmitirse con claridad. Empecemos por el principio. La hora de las 3 de la madrugada no es una invención del cine de terror. Es una realidad espiritual que la Iglesia reconoce. Y para entenderla, primero hay que entender lo que ocurrió a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Jesús murió en la cruz a las 3 de la tarde. La Biblia lo dice con precisión. Ese momento fue el mayor acto de amor y de poder que el mundo jamás había visto. El momento en que la muerte fue vencida. El momento en que el pecado fue redimido. Las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, la hora en que el cielo se abrió de una manera que nunca antes había ocurrido. Es por eso que Santa Faustina, a quien Jesús mismo se le apareció en el siglo XX, recibió el encargo de rezar la coronilla de la Divina Misericordia, específicamente a las 3 de la tarde. Esa hora tiene peso sobrenatural. Es una hora marcada por Dios. Los exorcistas, los directores espirituales, los teólogos con experiencia pastoral, todos señalan lo mismo. El enemigo del alma no crea. El enemigo imita, corrompe e invierte. Y la inversión de las 3 de la tarde es exactamente las 3 de la madrugada. Esa es la llamada hora de la noche oscura, la hora en que la actividad demoníaca alcanza su punto más intenso. No porque el demonio tenga poder sobre el tiempo, eso es importante que lo entiendas. El demonio no controla el tiempo ni el espacio, sino porque él opera por imitación perversa, como un reflejo roto de lo sagrado. Donde Dios puso una hora de máxima gracia, Él busca establecer una hora de máxima perturbación. Y hay algo más que hace que esta hora sea particularmente delicada. Mientras tú duermes, tu alma no duerme. Esto es algo que muy pocos han meditado con seriedad. El cuerpo descansa, la mente consciente descansa, pero el alma permanece activa. Es el momento en que el alma está más expuesta, porque los mecanismos de defensa conscientes, la voluntad, la atención, el discernimiento activo,
Están todos en reposo. El alma permanece. Y cuando esa alma no está protegida por los sacramentales, por la oración, por los signos de la fe que deberían estar en tu hogar, esa actividad del alma se vuelve vulnerable de una manera que no ocurre durante el día. Santa Catalina de Siena lo vio con una claridad extraordinaria. Y quiero detenerme aquí, porque esta santa es una de las voces más importantes que la Iglesia ha dado sobre la vida espiritual interior. Doctora de la Iglesia, mística, consejera de papas. Una mujer que recibió revelaciones de Dios mismo y las dejó escritas en lo que hoy conocemos como el Diálogo, una obra donde el Padre Eterno le habla directamente sobre el alma, sobre los demonios y sobre la protección que el alma necesita. En ese diálogo, Dios le dice a Catalina algo que me ha acompañado durante años. Le dice que el demonio trabaja con paciencia, que no ataca de frente cuando encuentra resistencia, que busca las grietas, los momentos de debilidad, las horas de abandono espiritual, y que el alma que se retira a descansar sin haberse preparado, sin haber renovado su protección, sin haberse encomendado con conciencia, esa alma queda expuesta de una manera que el propio Dios describe como peligrosa. Dios le explica a Catalina que Él ha provisto al alma de todos los medios necesarios para protegerse. Los sacramentos, los sacramentales, la oración, la señal de la cruz, el agua bendita. Estos no son gestos decorativos, son armas, son escudos, son la cerca viva que Él mismo diseñó para defender el alma y el hogar. Y cuando esa cerca se abandona, cuando se deja de usar el agua bendita porque ya no hay en casa, cuando el crucifijo ya no está en la pared del dormitorio porque se cayó y nunca se colgó de nuevo, cuando la oración antes de dormir se convirtió en algo que hacíamos cuando éramos chicos, esa cerca desaparece. Y lo que entra por esa apertura no viene a traer paz. Ahora quiero ser muy concreto contigo, porque Padre Miguel no habla en abstracto. Hablemos de lo que está pasando en tu casa ahora mismo, mientras tú lees o escuchas esto. Piensa en tu dormitorio. ¿Tienes un crucifijo en la pared? No un adorno, no una imagen bonita. Un crucifijo con Cristo en él que ha sido bendecido. ¿Lo tienes? ¿Dónde está? Piensa en el agua bendita. ¿La tienes en casa? ¿La renuevas? ¿La usas antes de dormir? Piensa en tu oración nocturna. No hablo de un ritual largo. Hablo de 5 minutos de entrega consciente antes de cerrar los ojos. ¿Lo haces? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no o ¿hace tiempo que no? No te estoy juzgando. Te estoy explicando por qué pueden estar pasando ciertas cosas en tu hogar que tú no has podido entender. Los padres exorcistas que la Iglesia autoriza, los que llevan décadas en este ministerio silencioso y muchas veces invisibilizado, todos dicen lo mismo cuando visitan un hogar perturbado. Lo primero que buscan no es la presencia maligna. Lo primero que buscan es la ausencia de lo sagrado. Porque la presencia del mal siempre es consecuencia de una ausencia. Y esa ausencia casi siempre comenzó de a poco, casi imperceptiblemente, cuando la familia fue dejando de lado las prácticas que mantenían el hogar bajo la protección de Dios. Un padre exorcista con quien conversé hace algunos años, un sacerdote profundamente humilde, me dijo algo que me dejó pensando mucho tiempo. Me dijo que la mayoría de los hogares que él visita no tienen objetos negativos ni rituales oscuros. Simplemente tienen vacíos, ausencias, espacios donde antes había una imagen de la Virgen y ahora hay un cuadro decorativo, espacios donde antes había un rosario y ahora hay un cajón cerrado. Esos vacíos no son neutrales. La naturaleza espiritual, como la naturaleza física, no tolera el vacío. Algo siempre lo llena. Volvamos al caso que te conté al principio. Esa familia en España. Cuando el sacerdote exorcista visitó el hogar, lo primero que notó fue que no había ni un solo símbolo religioso visible. El crucifijo que había estado en la sala durante generaciones había sido retirado para una reforma y nunca fue devuelto.
El agua bendita que la abuela traía de la misa cada domingo había dejado de llegar cuando ella falleció. Y la oración familiar que se hacía antes de cenar, esa costumbre que tantas familias han ido perdiendo, también había desaparecido. El padre no hizo un gran rito de exorcismo esa primera noche. Primero le enseñó a la familia a proteger el hogar. Bendijo cada habitación. Colocó crucifijos. Enseñó a usar el agua bendita. Le enseñó a cada miembro de la familia a santiguarse antes de dormir, con fe, con conciencia, no por hábito mecánico. Y le dio a la madre una oración específica para decir a las 3 de la madrugada si se despertaba. Las perturbaciones cesaron en 3 semanas. No es magia, no es ritual supersticioso. Es la Iglesia usando los medios que Dios mismo instituyó para proteger a sus hijos. Ahora bien, quiero explicarte la estructura sacramental de esta protección, porque esto es algo que necesitas entender bien. Y es algo que me apasiona explicar, porque es exactamente la clase de enseñanza que debería estar en todos los hogares católicos y que, sin embargo, muy pocos reciben de forma clara. Los sacramentos, la confesión, la misa, la comunión, actúan directamente sobre el alma, fortalecen su unión con Dios. Cuando un católico se confiesa con sinceridad, cuando recibe la Eucaristía en estado de gracia, esa alma está revestida de una protección que el demonio no puede penetrar directamente. El catecismo es claro en esto. La gracia santificante es el escudo más potente que existe. No es una metáfora. Es una realidad teológica que la Iglesia ha enseñado desde el principio. Pero la vida sacramental produce frutos. Y esos frutos se expresan también en la vida cotidiana, en las prácticas que fluyen naturalmente de una fe viva. El agua bendita no es un detalle menor. Es un sacramental que la Iglesia instituyó precisamente para ser usado en el hogar, en el cuerpo, en los momentos de transición como el sueño. Santiguarse con agua bendita antes de dormir es renovar el bautismo. Es recordarle al alma, consciente e inconscientemente, que está bajo la protección de Dios. El crucifijo en el dormitorio no es decoración, es una declaración de soberanía. Dice: este espacio pertenece a Cristo, y esa declaración tiene peso espiritual real. Santa Catalina de Siena escribió sobre los frutos de los sacramentos con una profundidad que sigue siendo difícil de superar. En su diálogo, Dios le explica que los sacramentos son como ríos que brotan del costado abierto de Cristo en la cruz. Cada sacramento lleva una gracia específica, y esa gracia no se agota en el momento en que se recibe. Produce frutos. La confesión produce arrepentimiento, pero también produce fortaleza para el futuro. La Eucaristía produce unión, pero también produce un blindaje espiritual que permanece. Y cuando esos sacramentos son recibidos regularmente, cuando la vida sacramental es constante, esos frutos se acumulan. El alma va siendo vestida de una protección cada vez más sólida. El verdadero problema que Catalina señala en su diálogo y que yo veo en las familias que acompaño, es la tibieza. No el pecado grave del que huye a Dios deliberadamente, sino la tibieza. El cristiano que va a misa de vez en cuando, que se confiesa cuando puede, que ya no lleva agua bendita a casa, que retiró el crucifijo y no lo volvió a colgar, que perdió la práctica de la oración familiar. Ese cristiano no está en pecado mortal, pero está debilitado. Y en esa debilidad es donde el enemigo encuentra espacio. Y el espacio que encuentran, en muchos casos, lo ejercen a las 3 de la madrugada. Déjame decirte algo que he aprendido en décadas de ministerio pastoral y que quiero que te quedes con esto como una certeza. El demonio no tiene poder sobre un hogar que está consagrado y protegido con los medios que la Iglesia da. Ninguno. El agua bendita no es un símbolo bonito. Cuando la Iglesia bendice el agua, algo real ocurre. El nombre de Dios se imprime sobre esa agua de una manera que la doctrina describe como objetiva, no dependiente de los sentimientos del que la usa.
Cuando te santiguas con esa agua, estás activando una protección real, pero debes usarla, debes mantenerla, debes renovarla. Esto es lo que más me duele cuando visito hogares católicos. Veo familias que tienen todos los medios disponibles y que simplemente han dejado de usarlos, como si tuvieran una armadura completa en el armario y salieran a la batalla sin ponérsela. Ahora te voy a dar algo concreto, algo práctico que puedes comenzar esta noche. Primero, antes de dormir, pon agua bendita en un pequeño recipiente junto a tu cama. No tiene que ser un recipiente especial. Un frasco pequeño alcanza. Si no tienes agua bendita, ve a tu parroquia más próxima. Todas las iglesias tienen agua bendita disponible. Y si tienes agua, también puedes pedirle al sacerdote que la bendiga con la bendición formal, que es la más potente. Segundo, haz una oración consciente antes de cerrar los ojos. No una oración automática que repites sin pensar. Una oración que venga de ti. Puede ser breve. Puede ser algo tan simple como: Señor, encomiendo esta noche y este hogar a tu protección. Que tu sangre preciosa cubra esta casa y que ningún mal pueda entrar donde tú reinas. Eso es suficiente, pero dilo en serio. Tercero, santíguate con el agua bendita, frente, pecho, hombro a hombro, despacio, con conciencia, no por costumbre, como un acto de fe real. Y si en alguna noche te despiertas exactamente a las 3 de la madrugada, sin saber por qué, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores. Eso es una señal. El alma que se despierta a esa hora sin causa externa está percibiendo algo que la mente no puede registrar. En ese momento, toma el agua bendita que tienes junto a la cama. Santíguate. Y di en voz alta, aunque sea en susurros, porque el demonio no tiene acceso a tu pensamiento, pero sí necesita escuchar la palabra proclamada. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta jaculatoria, esta oración breve que los católicos de generaciones anteriores conocían de memoria, es uno de los actos de fe más poderosos que existen. No porque las palabras tengan magia, sino porque en esas palabras estás proclamando 3 verdades simultáneamente: la soberanía de la cruz, la dependencia de Dios para tu protección y la santidad del nombre trinitario. Todo en una sola frase. Los santos la recomendaban. Santa Catalina de Siena, en sus cartas espirituales, animaba a los fieles a usar jaculatorias a lo largo del día y especialmente en los momentos de turbación. Decía que el alma que acude rápidamente a Dios en las pequeñas jaculatorias va forjando un reflejo espiritual, una respuesta automática de la fe que funciona incluso cuando la mente está adormecida o confundida. Y tenía razón, porque la fe no es solo un sentimiento que se tiene cuando uno se siente bien. La fe es un hábito, una disposición entrenada, y como todo hábito, se construye en los momentos pequeños, en el agua bendita antes de dormir, en el crucifijo que miras y ante el que haces una pequeña genuflexión al pasar, en la jaculatoria que dices, casi sin darte cuenta, porque ya es parte de ti. Eso es lo que Padre Miguel quiere que te lleves de este video. No miedo. Nunca miedo. El miedo es del enemigo. Lo que me lleva a ti, lo que me lleva a explicar estas cosas con esta claridad, es exactamente lo contrario. La certeza de que tienes todos los medios para protegerte y proteger a los tuyos. La Iglesia no te dejó desarmado. Dios no te dejó sin recursos. Todo lo que necesitas para mantener tu hogar espiritualmente protegido ya existe, ya fue probado, ya está disponible. Solo tienes que volver a usarlo. Y si hay alguien en tu vida, un hijo adulto, una nuera, un amigo, alguien que alguna vez fue profundamente católico y que fue dejando las prácticas de a poco, cuéntale esto, no con alarma, con caridad, con la misma certeza tranquila
con que te lo estoy diciendo yo a ti, porque el primer paso para proteger un hogar no es el agua bendita, es la conciencia de que la protección es necesaria y de que Dios la proveyó. Antes de cerrar este video, quiero darte la práctica completa para esta noche. Quiero que la pongas en práctica, no mañana, esta noche. Cuando vayas a dormir, haz lo siguiente. Primero, si tienes un crucifijo en tu cuarto, míralo por un momento. Si no tienes uno, consigue uno. Segundo, toma el agua bendita y santíguate. Lento, conscientemente. Tercero, di en voz audible, aunque sea muy suave. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuarto, antes de cerrar los ojos, encomienda tu hogar a Dios con tus propias palabras. No tienen que ser perfectas, solo tienen que ser sinceras. Eso es todo lo que necesitas para empezar. Y si lo haces con constancia, si lo conviertes en práctica diaria y no en algo que haces cuando tienes miedo, notarás la diferencia. El alma que duerme bajo la protección de Dios descansa de manera diferente. La paz que Él da no es la que da el mundo, como dijo Jesús mismo. Es una paz que se asienta de manera profunda y que no cede fácilmente ante las perturbaciones. Cuéntame en los comentarios, ¿vas a comenzar esta práctica esta noche? Y si ya tienes agua bendita en tu cuarto y crucifijo en la pared, cuéntame también. Quiero saber cuántos hogares en esta comunidad ya están protegidos, porque eso también me fortalece a mí. Y si este video llegó a ti justo cuando lo necesitabas, si hay algo que resonó con lo que estás viviendo en tu familia o en tu hogar, sigue viendo. El próximo video que aparece en tu pantalla también tiene algo importante para ti. Dios no mueve a las personas hacia un contenido por casualidad. Si llegaste hasta aquí, hay una razón. Que la cruz de Cristo proteja tu hogar esta noche y todas las noches.